Jesús dejó una señal para sus discípulos, para que cuando ellos vieran esta señal, tuvieran oportunidad de huir. Y ellos fueron obedientes a la señal que Jesús les dejó y salvaron su vida. En el libro Eventos de los Últimos Días, la mensajera del Señor dice en la página 13: Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo a esa fe, en obediencia al mandato de Dios, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé le fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé creyó, obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales, creyó, obedeció y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Cristo dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Huid a los montes, no volváis atrás para recoger nada, porque son días de retribución y de juicio. Los discípulos fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad condenada, escaparon de la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo al venir la segunda venida de Cristo. Los que presten atención a la advertencia, los que crean y los que obedezcan, se salvarán. Mateo 24 tiene un segundo cumplimiento. Y hay una señal preventiva que Cristo nos dejó. Está en Daniel capítulo 12. Y la mensajera del Señor nos dijo que prestemos atención a esa señal. Estudiad, escudriñad. Leed el capítulo 12 de Daniel, porque contiene una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Contiene la advertencia de la abominación desoladora, así como en el capítulo 9 de Daniel Jesús dijo: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y cuando vosotros veáis en el ala del templo que uno ejecuta la abominación desoladora,
huid, dijo el Señor. Daniel dio la profecía. Cristo la reiteró y nos mandó a repasarla. El que lee, entienda, dijo él a sus discípulos. Lean a Daniel, entiendan lo que dice y cuando vean, huyan. Fue una ventana muy poquita de tiempo. Por eso tenían que hacerlo de inmediato. Y ya vimos hace un momento atrás, en el sermón anterior de esta serie, cómo los romanos retiraron su ejército, pero dejaron clavada la bandera, el estandarte romano, que contenía los símbolos idolátricos. Vuelvo a leer la cita del conflicto de los siglos que acabamos de leer hace un momento atrás. Página 29. El Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue predicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Tan pronto como los estandartes son banderas del ejército romano, estandartes idólatras, fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Incluso Cristo había dicho, Mateo 24, versículo 17, el que esté en la azotea, en la terraza de la casa, ni siquiera entre a tomar algo de su casa. El que esté fuera en el campo, no vuelva atrás. La fuga tenía que ser de inmediato. Claro, si no lo hubieran hecho de inmediato, abandonándolo todo, ni siquiera tiempo para recoger nada, no hubieran podido escapar. Porque en poquito tiempo los judíos regresaron después de perseguir a los romanos. Las puertas de la ciudad se cerraron y ya no había oportunidad de escapar. Lo triste es que los romanos volvieron a sitiar la ciudad. Y el general Tito, el príncipe de un pueblo que vendría, le llama príncipe porque príncipe es el próximo que va a llegar a ser rey cuando muera el rey. Tito era general del ejército, todavía no era el emperador. Pero mientras él estaba en su conquista en Jerusalén, en Judea, aplacando la insurrección del pueblo judío guiado por falsos mesías que querían libertar al pueblo judío del yugo romano, recibió la noticia de que había muerto el emperador Tiberio César y se apresuró a regresar. Se llevó de Jerusalén el candelabro de oro que estaba en el templo, logró salvarlo de la quema, porque el templo fue quemado en su totalidad. Todo el templo por dentro estaba recubierto de oro.
Y cuando el calor que comió al maderamen, porque la estructura era de madera, por fuera tenía un recubrimiento de mármol y por dentro tenía un recubrimiento de oro el templo. Pero cuando el calor que quemó la madera hizo que se desplomara el techo, que también era de madera, recubierto arriba con mármol y una cúpula de oro, el oro se derritió con el calor. El oro de las paredes, el oro de la cúpula se derritió, se hizo agua derretido y se filtró entre todas las rocas y los mármoles que se desplomaron al caerse toda la estructura que lo sostenía, porque el mármol estaba apoyado sobre las maderas, recubría, pero todo eso se derrumbó. El gigantesco edificio se vino abajo y las piedras cayeron unas sobre otras. Cuando el fuego se acabó, los soldados romanos volvieron al lugar del incendio a recoger el oro que se había derretido. Y cuando este se derritió, estaba todo filtrado y mezclado con todas las piedras y los mármoles que se habían derrumbado. Y sacaron piedra por piedra, pedazo de escombro por pedazo de escombro, recuperando entre medio todo el oro que se había derretido. Y así se cumplieron las palabras del Señor Jesús, que decía: no quedará piedra sobre piedra, porque sacaron hasta el último pedazo de piedra buscando el oro que se había derretido. Tito logró salvar el candelabro de oro. Y cuando él regresó a Roma, su tropa traía el candelabro de 7 brazos, la menora, así se llama en hebreo, la menora, el candelabro. Lo cargaron en los hombros porque pesaba kilos de oro macizo. En su entrada triunfal a Roma, venía de aplastar la sublevación de los judíos. Ese fue el fin de Jerusalén. Por casi 2000 años nunca más volvieron a tener la ciudad amada, ni una nación. Fueron esparcidos por todas partes del Imperio Romano. El general Tito fue nombrado como el nuevo emperador del Imperio Romano, y así llegó a ser el sumo pontífice romano, llevando el título oficial de todos los emperadores, sumos pontífices romanos. Construyó un arco que se conoce como el Arco de Triunfo. Y si alguna vez ustedes visitan la ciudad de Roma, van a visitar el Coliseo, porque el Coliseo romano es la estructura más impresionante de la antigüedad, el gigantesco Coliseo donde se hacían los espectáculos públicos del Imperio Romano en la ciudad capital, donde en la arena se derramó tanta sangre de cristianos, gladiadores que peleaban contra los leones y alumbraban ese teatro con antorchas humanas, cristianos que los quemaban para alumbrar el espectáculo y los quemaban vivos. El teatro romano fue el testigo de la muerte de miles y miles de cristianos por ser leales a Dios. Pero si usted cruza la calle de donde están las ruinas del circo romano, del teatro, cruza la calle, comienza la vía Apia, la vía oficial donde los emperadores entraban. Esa avenida terminaba en el centro de la ciudad, en el teatro, y ahí estaban alrededor los edificios gubernamentales. Todo eso se llama el Foro Romano, esa zona, el Foro Romano. Pero apenas usted cruza la calle del Coliseo y entra al Foro Romano, va a ver el Arco de Tito, una de las pocas estructuras
que no se derrumbó con terremotos que ha habido a lo largo de los siglos. Está hecha de piedra maciza, esculpida la piedra, y todavía está en pie. No fue vuelta a levantar el arco de Tito, esa estructura. Simplemente ha estado en pie por cerca de 2000 años, desde el año 70 de la era cristiana hasta la actualidad. ¿Ok? Casi 2000 años en pie. Es un arco en piedra. Y si usted se fija allí, esculpido en piedra, está el ejército romano. Se ve la quema de Jerusalén, la ciudad en llamas. Se ve los muros dibujados en piedra en Jerusalén. Y se ve a los soldados romanos cargando la menora, cargando el candelabro de 7 brazos que lo llevó como trofeo a Roma de la destrucción de Jerusalén. Triste historia para el pueblo escogido. Su fin fue trágico. La sangre cayó sobre ellos y sobre sus hijos. Pero el Señor nos amonesta a nosotros. También a nosotros se nos ha dado la advertencia. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿qué es para nosotros esa señal? Cada vez que ha habido abominación en el templo de Jehová, la abominación es lo que Dios abomina, tiene que ver con culto idólatra, con pisotear el sábado y adorar a dioses falsos. Un hermano, mientras estábamos allí en la oficina pastoral, se acercó a mí con la Biblia de Jerusalén y me mostró que también durante el período de los griegos, cuando se profanó el templo, sucedió exactamente lo mismo. ¿Dónde está el hermano? Allá. ¿Usted me presta su Biblia para leerlo? Le pido la Biblia a él porque no está en la Biblia regular, está en una Biblia católica. La Biblia católica tiene 7 libros que se llaman apócrifos o pseudoepigráficos. El Deuterocanon, el segundo canon, que es el canon griego o el canon católico, que fue aprobado en el Concilio de Trento en el año 1545. En uno de esos libros, que es un libro histórico, que aunque no está este libro inspirado por el Espíritu Santo, pero es un libro histórico genuino de la época de los griegos. Uno de los reyes griegos, descendiente de Seleuco, Nicator, nieto de Seleuco, que se llamó Antíoco IV o Antíoco Epífanes, desecró el templo. Y cuenta aquí cómo lo desecró. Desde el capítulo 5 comienza la historia. Antíoco se atrevió a penetrar en el templo, estoy leyendo del libro de los Macabeos, en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, el traidor de las leyes y de la patria, y con sus manos impuras tomó los vasos sagrados y arrebató con sus manos profanas las ofrendas presentadas por otros reyes para acrecentamiento de la gloria y honra del lugar. Antíoco, engreído en su pensamiento, no consideró que el soberano estaba irritado por poco tiempo a causa de los pecados de los judíos, y por eso desviaba su mirada del lugar santo. Pero Antíoco se metió al templo y lo desecró y lo saqueó. El rey Antíoco envió al ateniense Geronta de Atenas, eran griegos, para obligar a los judíos a que abandonaran las leyes de sus padres y a que dejaran de vivir según la santa ley de Dios. Y además
para contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo al dios Zeus olímpico, y el de Gerizim al dios Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes del lugar. Este recrudecimiento del mal era para todos penoso e insoportable. El templo estaba lleno de desórdenes y orgías por parte de los paganos, que holgaban con meretrices, prostitutas, y que los atrios sagrados estaban llenos de mujeres prostitutas, y hasta introducían allí cosas prohibidas. El altar estaba repleto de víctimas ilícitas, prohibidas por las leyes de Dios. No se podía ni celebrar el sábado, ni guardar las fiestas judías, ni siquiera declarar que uno era judío. Antes bien, eran obligados con amargura, con amarga violencia, a la celebración mensual del nacimiento del rey, con un banquete sacrificial. Y cuando llegaba la fiesta del dios Dionisio, eran forzados a formar parte de su cortejo, coronados de hiedra. Por su instigación, por instigación de los habitantes de Ptolemaida, salió un decreto para las ciudades vecinas griegas, obligándolas a que procedieran de la misma forma contra los judíos, y a que se les hicieran participar en los banquetes sacrificiales, con orden de degollar a los que no adoptaran el cambio de las costumbres griegas. Podía ya entreverse la calamidad inminente. Se les obligaba a adorar en otro día que no era el séptimo día. Qué interesante. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos. Las hicieron recorrer públicamente la ciudad con los niños colgados del pecho, y luego las empujaron por la muralla y las precipitaron. Otros que se habían reunido en cuevas próximas, escondiéndose para celebrar a escondidas el día séptimo, el sábado, fueron denunciados a Filipo. Filipo era el gobernador de Judea, griego, y fueron quemados vivos, sin que quisieran hacer nada en su defensa, por respeto a la santidad del día sábado. Se los obligaba a adorar en otro día, el día dedicado al dios Sol, el dios Zeus olímpico, que se prendía la antorcha olímpica, símbolo del dios Sol. Jóvenes, entiendan que las Olimpiadas viene de los griegos, de la adoración al sol, y es algo pagano. Y entendamos que cuando se desecró el templo, cada vez se hizo bajo los babilónicos, bajo los medopersas, bajo los griegos y bajo los romanos. Siempre el ataque es contra el segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes ni les rendirás culto. Y contra el cuarto mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo. La bestia, ya vimos anoche que son 7 bestias, 4 en Daniel y 3 en Apocalipsis, haciendo un total de 7. Las 4 bestias de Daniel: el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa con 10 cuernos, el león Babilonia. Desecró el templo con ídolos babilónicos dentro del templo de Jehová. Y el pueblo estaba profanando el sábado, y por eso fue destruida la ciudad de Jerusalén la primera vez por los babilónicos.
Vayan al libro de Jeremías, el libro de Jeremías. Al capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Dice el profeta: versículo 19 en adelante. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. No saquéis carga de vuestras casas en el día de sábado. No hagáis trabajo alguno, sino santificad mi sábado, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír. No quisieron recibir instrucción ni corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de sábado, sino que santificareis el sábado, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Cefelá, de los montes del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Eso profetizó Jeremías. Vean que una de las cosas principales por las cuales la ciudad de Jerusalén fue destruida la primera vez fue por los ídolos que leímos hace un rato en el sermón anterior, Ezequiel capítulo 8, las abominaciones que se habían metido ídolos en el mismo templo de Jehová, y estaban adorando a Tamuz, el dios sol, y estaban adorando al sol con las espaldas al templo de Jehová, mirando a la salida del sol. El sábado había sido dejado de lado. Trabajaban los sábados, entraban cargas en Jerusalén, los carros cargados de mercancía. Era un día común, pero el otro día, el domingo, era el día en que todos adoraban a los dioses falsos de los babilonios. Y Dios dijo: basta, han aplicado el ramo a sus narices, ya no voy a escuchar más, ni voy a proteger a esta ciudad, y el templo va a ser destruido, a menos que se arrepientan, que dejen la idolatría y que guarden el sábado, los dos mandamientos que el diablo ataca especialmente. Jeremías le tocó ver el cumplimiento de sus palabras porque el pueblo no escuchó el consejo. Y al final de su libro, Jeremías fue testigo ocular, al igual que Josefo, Flavio Josefo, que fue testigo ocular de la destrucción del templo, el segundo templo que había levantado Zorobabel y que hermoseó el rey Herodes. Eso fue en los días de Cristo. Josefo fue testigo ocular de cómo se quemó el templo y fue destruido. Pero Jeremías, el profeta, fue testigo ocular de la primera destrucción del templo. Véanlo. Al final de su libro, en el capítulo 52,
Dice el versículo 4, aconteció por tanto, a los 9 años de su reinado, del reinado de Sedequías, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías, desde el año 9 hasta el año 11, 2 años de sitio. Si yo les contara lo que pasó en ese sitio de Jerusalén, ya no había qué comer. La gente se comió todo lo que había, hasta las hojas de los árboles, las cortezas de los árboles, las raíces de los árboles, los yuyos, todo arrancaron. No había una hojita verde en Jerusalén, de la desesperación, del hambre que tenían. 2 años y más sitiada la ciudad por los babilonios. Tomaban sus zapatos, dice la Biblia, sus sandalias de cuero, las lavaban y las metían en el agua para cocerlas, para darle a sus hijos, aunque sea con el gustito del cuero cocido, porque no había qué darles de comer, para calmarles los lloros y los gritos de los niños, porque no tenían que beber, no tenían leche para darle. Les puedo seguir contando de las atrocidades que sucedieron por la desobediencia del pueblo. Las madres miraban a sus hijos y ya no los veían como sus hijos, sino como carne para comer. Y las madres mataban a sus hijos para cocinarlos y comérselos. Los metían en la olla y se los comían. Sus propios hijos. Si uno cuenta esto y parece inverosímil, pero todo esto sucedió en los 2 años y medio que estuvo sitiada la ciudad de Jerusalén. En el mes 4, versículo 6, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Abrieron una brecha para salir afuera a comer algo. Y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta, entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey. Abrieron una brecha por debajo del muro, un túnel para escaparse, porque si no se morían de hambre. Y dijeron, entre morirnos dentro de la ciudad, mejor vamos a tratar, aunque sea, de ir a agarrar algo de comer afuera. Y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos, los babilónicos, junto a la ciudad alrededor, sitiándola. Se escaparon. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. No fue muy lejos. Jericó queda a 15 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Bajando las montañas, ahí está Jericó. Y el ejército abandonó al rey. Cuando vieron los caldeos que venían, lo dejaron solo. Entonces prendieron al rey. Le hicieron venir al rey de Babilonia, lo trajeron a Ribla, en la tierra de Hamat, donde pronunció sentencia de traición contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Delante de los ojos del rey agarró el cuchillo y los degolló y le separó la cabeza del cuerpo a los hijos del rey, viéndolo él. Fue la última imagen que vieron sus ojos. También degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia
solo le sacó los ojos a Sedequías. Le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Después que él vio cómo degollaban a sus hijos y a los príncipes de Judá, lo último que vio fue el degüello de sus hijos, y el rey le hizo arrancar los ojos y quedó ciego para el resto de sus días. Y lo último que vio y quedó impregnado en su mente para siempre, la última imagen cuando vio todavía la luz, fue el degüello de sus hijos. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzarazán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, el palacio, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Y el versículo 17: y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y la fuente de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Ya el oro y la plata se lo habían llevado en las 2 deportaciones anteriores, cuando Daniel fue llevado. Hubieron 3 deportaciones, en el año 605, en el año 597, bajo Joaquín, y luego la última, en el 586, la caída de Jerusalén. La triste historia de la primera destrucción de Jerusalén: pecado, idolatría y violación del sábado. ¿Será que la historia se va a volver a repetir? Cristo lo dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Eso pasó con los babilonios, con los griegos. Lo acabamos de leer en la Biblia que nos prestó el hermano, en el libro de Macabeos. Otra vez desecraron el templo los griegos y obligaron al pueblo a pisotear el sábado. Los que se escondían en cuevas para poder guardar el sábado, los sacaron y los degollaron públicamente. Las mujeres que circuncidaban a sus hijos, les mataban los hijos, se los colgaban aquí del pecho y los paseaban por toda la ciudad, mostrando lo que iban a hacer con los que seguían siendo judíos. Con los persas pasó lo mismo, solo que Dios lo impidió porque ellos eran leales al Señor. Los persas también dieron un decreto de muerte para todos los judíos. ¿Se acuerdan en la época de la reina Esther? A través de Naamán se dio un decreto para matar a todos los judíos. ¿Por qué? Porque no se inclinaban delante de Amán, porque no adoraban a otro Dios que el Dios verdadero, porque guardaban el santo sábado y no obedecían las leyes de los medos y persas. Los persas eran zoroastristas, mitraístas, adoraban al dios Mitra, que es el dios sol, igual que los babilónicos, igual que los griegos, igual que los romanos. El paganismo es la religión de esas naciones. 4 bestias en Daniel: el león, Babilonia; el oso, Medo-Persia. Babilonia dio decreto de muerte y mató. Y no solo en Jerusalén, destruyó la ciudad y quemó todo. Qué triste que a Jeremías le tocó ver el cumplimiento de sus propias palabras. Si el pueblo se hubiera arrepentido y hubiera sido fiel al Señor guardando el sábado, Dios le había dicho: estas puertas estarán abiertas para siempre.
Y entrarán carros y caballos, y los reyes se sentarán en el trono de David. Para siempre será habitada esta ciudad. Pero si no obedecéis guardando el sábado, esta ciudad será quemada, sus palacios, el templo y todo será destruido. Y Jeremías le tocó escribir con puño y letra la destrucción de Jerusalén. ¿Saben, hermanos? Por eso a Jeremías le llaman el profeta llorón, porque lloró tanto al ver la destrucción de Jerusalén. Y escribió un libro entero. Después de Jeremías sigue Lamentaciones, y las Lamentaciones son porque la ciudad de Jerusalén fue destruida por la desobediencia del pueblo de Dios. Fue un escarmiento, pero el pueblo no aprendió su lección. Y en la época de los romanos, al principio sí, después de los 70 años de cautiverio, el pueblo aprendió a serle fiel a Dios. Y cuando vino el decreto de los medo-persas para mandar a matar a todos los judíos, el pueblo se puso en ayuno, en oración, arrepentido delante del Señor, y el Señor obró poderosamente. Y la noche que se iba a dar el golpe decisivo, en una noche para matar al pueblo de Dios, Dios obró en su favor, y fue la noche de la liberación. Hasta el día de hoy los judíos celebran esa liberación. Cuando los libró Dios de la mano de los medos y de los persas. Cuando vinieron los griegos y otra vez hicieron lo mismo, tratando de obligar al pueblo a violar el sábado y adorar los dioses griegos, a Zeus olímpico y a todos los demás dioses. Otra vez fueron leales a Dios, y el templo no fue destruido ni por los medo-persas ni por los griegos, pero con los romanos el pueblo ya se había habituado y había caído en un formalismo, y las lecciones que habían tenido que aprender duramente las habían olvidado. Y en la época de los romanos estaban guiados por falsos maestros, guiados por los sacerdotes, por los escribas y los fariseos. Esperaban un libertador de los romanos y no el libertador del pecado. Rechazaron a Cristo, y esta vez no hubo quien salvara ni a los judíos, ni a su ciudad, ni a su templo, y fue totalmente destruido por los romanos. Pero Cristo dice que esto va a tener un segundo cumplimiento, de lo cual el primer cumplimiento es solo una sombra de lo que va a ser el segundo, un leve ejemplo comparado a la gran destrucción que vendrá cuando el mundo entero desecre la ley de Dios para ir a adorar a la bestia y a su imagen, y adorar al dragón que le dio autoridad a la bestia. Eso lo leímos anoche y fue nuestra lectura bíblica hace un momento. Miren lo que predice la palabra de Dios. Esta bestia que recibió la herida de muerte, pero vivió, que es de las 7, es una de las 7 bestias, porque las 7 bestias son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y después viene la bestia que sube del mar, que es el papado, la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, y la bestia que sube del abismo, que dura poquito tiempo, que es el comunismo. Ustedes y yo hemos sido testigos del cumplimiento, del surgimiento de esa bestia que sube del abismo. Lo pueden leer en el Conflicto de los Siglos, cómo surgió esa bestia. El ateísmo comienza en Francia, el fermento del ateísmo, y termina plasmándose en Rusia con el Estado ruso, con todas las naciones que anexó al comunismo. Pero la Biblia decía que el séptimo iba a durar breve tiempo, pero luego iba a haber un octavo. Son 7 bestias, son 7 cabezas, pero hay un octavo. Y dice que el octavo es la misma bestia que era y no es y será. Esto lo estudiamos anoche. Y es también el octavo, y es de los
7, es uno de los 7 anteriores. Hay uno de esos poderes que dominó el mundo en el pasado que va a volver a gobernar al mundo. Y Estados Unidos le va a ayudar para lograr el control. Vamos a nuestra lectura bíblica de Apocalipsis 13. Dice el versículo 11: Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La segunda bestia que sube de la tierra, Estados Unidos, mansa como un cordero al principio, pero tiene una transformación. Habla como dragón. El dragón es el que persigue. Y hace que los moradores de toda la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto lo estudiamos anoche. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Otra vez va a haber un decreto de muerte y se va a mandar a matar a todos los que no respeten el poder político religioso que representa la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia es la unión de el poder civil con el poder religioso para imponer leyes, como lo hizo la antigua Roma cristiana, el papado. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a haber un sistema de control global, mediante el cual los habitantes de la tierra no van a poder tener acceso a las necesidades básicas, no van a poder comprar ni vender si no tienen la marca o el número de su nombre. Qué interesante que la bestia hace colocar una marca, pero también Dios coloca una señal sobre sus hijos. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 3, desde el 1 comienza diciendo: el ángel que viene con el sello del Dios vivo y sostiene los vientos para que no soplen, que no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Versículo 3, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios va a sellar en sus frentes a los siervos suyos, y la bestia va a poner una marca de identificación sobre ellos. Ahora, ¿cuál es el sello con el cual Dios marca a sus hijos? Vamos a leerlo, está en la Biblia también. ¿Se acuerdan en Ezequiel que leímos esta mañana? El capítulo de las abominaciones que se hacían dentro del pueblo de Dios. Pero Dios dijo: pasa por en medio de Jerusalén, por en medio de mi pueblo, y ponles una señal en la frente. Ezequiel capítulo 9 y versículo 4. Ezequiel 9, 4. Pasa por en medio de Jerusalén, por en medio de la ciudad, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo: id en pos de él, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y a mujeres,
hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. La mensajera del Señor, en el tomo 5 de los testimonios, tiene un capítulo que se titula El sello de Dios. Está en la página 193 de Testimonios, volumen 5. Y dice así, solo un parrafito voy a leer. La orden es: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos que suspiraban y lloraban habían estado ofreciendo las palabras de vida. Reprendieron, aconsejaron, suplicaron. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se arrepienten y humillan su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Y aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo, los que están gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en el pueblo de Dios, en el Israel moderno, se distinguirán del resto. Va a haber una diferencia. Por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones, lloros, reproches y amonestaciones. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De allí que se llenan de pesar y alarma, lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido tan grande luz. Se lamentan y afligen sus almas, porque en la iglesia, ¿dónde? En la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase, todo tipo de engaño en la iglesia del Señor. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado y la verdad anulada en su propia iglesia. Qué clarito nos describe la condición antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Ustedes creen que la Jerusalén moderna se va a escapar? La profecía tiene un doble cumplimiento, dijo el Señor a través de su mensajera sobre Mateo 24. Por eso el Señor va a colocar una señal sobre los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia. Todo tipo de abominación. No solamente meter los ídolos como son el árbol de Navidad dentro de la casa de Dios, celebrar la fiesta de San Valentín, un santo católico, celebrar el Halloween, celebrar el Easter con los conejos de Pascua y con los huevos de Pascua, todas fiestas paganas, pero traer la música del demonio en la casa de Dios, profanar el santo sábado. Todo esto iba a estar sucediendo en el templo de Dios, en la iglesia del Señor. Todo tipo de corrupción,
orgullo, avaricia, egoísmo, engaño de toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión, cuando se levanta alguien a hablar del pecado, lo callan, lo bajan del púlpito. El Espíritu Santo es pisoteado. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda deshonrado y la verdad anulada en su propia iglesia. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él. Versículo 5 de Ezequiel 9. Pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas sobre todo aquel sobre cual hubiere señal no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Escuchen ahora. Aquí vemos que la iglesia, ¿quién? El santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos de la iglesia, los dirigentes, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. They had betrayed their calling. Traicionaron su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar hoy milagros de conversión ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado, dicen. No se puede ser tan estricto como antes. Los tiempos han cambiado. No se puede esperar que la gente sea perfecta. Vamos a seguir pecando hasta el mismo día en que Cristo venga. Estas palabras fortalecen la incredulidad. Y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Él es demasiado misericordioso. Él sabe que somos pecadores y Él nos acepta así. Con tal de que creamos en Cristo, es todo lo que tienes que hacer. Él no va a castigar a su propio pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos, wow, ¿cómo les llama? Perros mudos. ¿De qué sirve un perro mudo? Si cuando viene el visitante no deseado, no ladra. Cuando viene el peligro, no puede ladrar porque está mudo. Estos perros mudos que no querían ladrar, no dice que eran mudos porque no podían ladrar, no querían ladrar, por eso están mudos, porque el diablo les puso el bozal. Son los primeros en sentir la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos, lo que podíamos ver. Pero pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. El gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en secreto por los obradores de iniquidad. Estas personas llegan a sentirse seguras en sus engaños y a causa de la longanimidad del Señor dicen que no ve. Y luego actúan como si hubiese abandonado la tierra. Pero Él descubrirá su hipocresía y revelará a otros esos pecados que ellos ocultaban con
con tanto cuidado. Ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo de iglesia, por sagrado que sea, impedirán a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía. Those that were considered righteous and honorable, they turned to be the ringleaders in the apostasy in the church, in the Adventist church. Y dan ejemplos de indiferencia. No les importa lo que pasa en la iglesia. Los pecados los meten debajo de la alfombra, los esconden, echan un manto, acabamos de leer, sobre los pecados en lugar de denunciarlos. Ya Dios no tolerará su conducta impía y en su ira obra con ellos sin misericordia. De muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes bendijo con gran luz y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros a través de su intermedio. Fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección, pero se apartaron de él e indujeron a otros al error y por lo tanto caen bajo el desagrado divino. Es triste, hermanos. Dios está marcando a sus hijos, está señalando a sus hijos, pero no nomás porque guardemos el sábado vamos a tener el sello de Dios. Miren lo que dice aquí. Ahí mismo en el capítulo, lo acabo de cerrar, pero les leo un pedacito más. En el mismo capítulo, el sello de Dios. Dando vuelta a la página, dice: no todos los que guardan el sábado serán sellados. No todos los que profesan observar el sábado. Decimos que guardamos el sábado, pero no por guardar el sábado vamos a ser sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad del Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe. Las 28 doctrinas se las sabían perfectamente, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien al dedillo la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe, poner en práctica lo que enseñaban, lo que decían saber. Debieran haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, contribuyeron a que otras almas se conformasen con una situación mediocre. It's okay. You don't have to be so strict. You know, times have changed. Los tiempos han cambiado, no hay que ser fanático. Ya no se puede hacer como la época de la hermana White, que usaban los vestidos hasta abajo. Los tiempos han cambiado. Los hombres de juicio finito no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres, que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra de Dios, pastores, ancianos, evangelistas, dirigentes, pondrán ciertamente en peligro sus almas. Jesús es el único modelo. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado como el de un niño, si quiere conocer lo que el Señor requiere de él. Por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios,
si deja de seguir la luz que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, caerá con las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. Qué interesante, dice, por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si deja de trabajar para la conferencia, ¿eso dice? No. Si deja de seguir la luz que Dios le dio, no importa que sea pastor adventista, pero si no está siguiendo la luz, no hay nadie que lo salve. Caerá en las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a mucha gente a la ruina igual que él. Tengan cuidado a quienes siguen y a quienes escuchan, hermanos. A la ley y al testimonio. Si no hablen conforme a esto, tengan cuidado, hermanos. No porque sean ministros, ancianos, pastores o dirigentes. Pueden ser de los mismos que estamos leyendo, que van a guiar a mucha gente a la ruina. Ten cuidado del pastor que no usa los libros del espíritu de profecía. Ten cuidado. Porque si él no quiere compartir la luz que Dios ha dado para este pueblo, ¿qué confianza puedes tener tú en alguien que no le está dando al pueblo el alimento que el pueblo necesita en esta hora final? ¿Qué aprendimos al principio de esta semana? Testimonios para la iglesia, tomo 2, página 303. El pueblo de Dios en estos días finales está dormido y no hay quien lo despierte. Pastores dormidos, porque los pastores también están dormidos, predicándoles a congregaciones también dormidas. Deja que te arrullen. Don't rock the boat. No sacudas, ten cuidado. No vayas allá a escuchar, porque te van a quitar los cargos. Te van a poner en disciplina. Deja que la gente siga en ignorancia de todo lo que está pasando. Y la gente hace, dijo el diablo anoche que leímos, antenoche, lo que sus ministros les dicen. Lo único que tengo que hacer, dijo Satanás, es echarme a los ministros a la bolsa. La gente no me preocupa porque van a hacer lo que le digan sus pastores. Sigue. Te van a seguir dormiditos. Dormiditos. Y te van a arrullar y te van a cantar el cantito. Everything's well in Zion. Todo está bien en Sión. Somos el pueblo remanente. Somos la iglesia verdadera. Guardamos el sábado. Y fuera de la iglesia verdadera no hay salvación. Si te borran de la iglesia adventista, te borran del libro del cielo. Así que no importa cuán malo esté, quédate ahí porque te vas a perder. ¿Qué no dice la iglesia católica lo mismo? Nosotros somos la iglesia verdadera y fuera de la iglesia, Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana no hay salvación. Pues hay muchos adventistas que les han cantado el mismo cantito. Te borran de la iglesia, perdiste la salvación. Sigue escuchando el canto de la sirena que te va a dormir, y cuando te despiertes, porque va a venir lo que viene, va a ser demasiado tarde. ¿Cuál es la señal para el pueblo adventista? Escúchenla. El mismo libro, Joyas de los también está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 151. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 400. Hay 2 citas. La primera, que la tengo marcadita.
Está en la página 426 y 27. Dice así: el mundo protestante hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta, la espina en la carne. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios que guarda su santo sábado. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores, gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz, por los medios de comunicación, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo. No teniendo una, si dicen las Escrituras, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Yo tengo conmigo aquí en mi computadora, la tengo lista para mostrarles a ustedes lo que está pasando en el mundo protestante hoy en día. Los más entusiasmados con la venida del Papa son los protestantes. Les voy a leer lo que ha salido en los medios de comunicación. Se van a sorprender ustedes. ¿Quiénes le van a dar la bienvenida cuando venga el Papa a América? Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. ¿Saben ustedes que aquí en Estados Unidos hay una organización interdenominacional que se llama la Alianza para el Día del Señor? Alianza para el Día del Señor. Búsquenla en el internet. Vean su página. Alianza para el Día del Señor. .org. En inglés, The Lord's Day Alliance. The Lord's Day Alliance.org. Ahí van a ver en la página que tenemos en común todos los cristianos. ¿Saben lo que dicen? Todos los cristianos tenemos algo en común. Guardamos el día del Señor. Aquí tengo el artículo de la Alianza para el Día del Señor. Dice, eso distingue, es la marca que nos une a todos los cristianos. Y hay alguien que defiende el domingo también y tiene tremenda influencia, y es el Papa Francisco. Él también defiende el domingo y en eso podemos unirnos con él. Eso dicen los protestantes. ¿Pero qué dice el Papa?
hay que influir sobre los gobiernos de la tierra, sobre los legisladores, para salvaguardar el domingo como el día de la familia. Porque las familias tienen derecho a estar unidas un día, no es cualquier día. Porque el día que los niños no van a la escuela, el día que los niños están en casa, porque si les dan libre un día por semana, a unos le dan el lunes, a otros el martes, el miércoles, la familia no está unida. El domingo es el día que toda la familia está unida. Ese es el día que las leyes deben proteger. Pasar leyes que obliguen a los trabajadores a darles el domingo libre para poder estar con su familia, si queremos salvaguardar la familia. Eso viene a promover el Papa Francisco en Filadelfia, inaugurando el Congreso de las Familias y empujando el Día de la Familia, el Día Universal de la Familia. Esta tarde voy a compartir todos esos documentos con ustedes. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Un decreto que va a imponer la institución del papado. O sea, ¿cuál es la institución del papado? ¿Qué fue lo que el papado instituyó? El domingo. El domingo es la institución del papado. No está en la Biblia. Cristo nunca instituyó el domingo, ni los apóstoles. Es cierto que Él resucitó un domingo, pero Él no dejó ningún mandamiento diciendo ahora hay que guardar el domingo en honor de mi resurrección. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. ¡Wow! Hace 120 años atrás que Elena de White escribió esto, cuando no había ninguna relación entre Estados Unidos y el Vaticano. Hoy en día lo estamos viendo, se están dando la mano. ¿Y quién va a tomar la iniciativa? El protestantismo. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, la nueva era. Y cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y ahora escuchen, porque ahora viene el punchline. Ahora viene el punto por el cual estoy leyendo esta cita. Como el acercamiento de los ejércitos romanos y el poner el estandarte idólatra romano en el suelo sagrado fue para los discípulos la señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Había una señal. Cuando vean la abominación desoladora, el estandarte romano, como el acercamiento de los ejércitos romanos y el clavar en el suelo sagrado el estandarte idólatra fue la señal de la inminente destrucción de Jerusalén,
la apostasía del domingo como ley será para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de la iniquidad, de su iniquidad, y que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver, que se va a acabar la misericordia de Dios. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, habrá voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? El Señor está haciendo su obra ahora. Todo el cielo está conmovido. El juez de toda la tierra se va a levantar pronto para vindicar su autoridad insultada. La señal de liberación será puesta sobre los que guardan los mandamientos de Dios, reverencian su ley, guardan su sábado y rechazan la marca de la bestia y su imagen. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Aquellos a quienes se les han anunciado los sucesos que les esperan no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la tormenta que se cierne sobre ellos, consolándose con el pensamiento de que el Señor va a proteger a sus fieles en el día de la tribulación. Hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor que venga de las bodas, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente con fe inquebrantable. Hay que trabajar, hay que proclamar. El movimiento dominical se está abriendo paso atrás de los telones, en tinieblas. Mientras la iglesia está durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no esté preparado, no tenga misericordia ni justicia. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero. Lo están haciendo pasar como una ley social para el bien de los trabajadores y de las familias. Y muchos de los que se unen al movimiento dominical no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente buenos y cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Ley por la fuerza. Tengo aquí un video clipping de una congresista en los Estados Unidos que hace unos días atrás, ante el Congreso de los Estados Unidos, a ver si lo encuentro aquí. Miren lo que dijo. Les voy a leer algunos de los títulos de lo que vamos a ver esta tarde, ¿ok? La alianza del Día del Señor en Estados Unidos dice: el domingo
es nuestra marca de unidad cristiana entre todas las religiones. Todos apoyamos el domingo y esto nos va a unir. Sunday as a mark of Christian unity. Armonía interreligiosa. Todas las religiones deben abrazarse para la paz mundial. Todos debemos unirnos para lograr la seguridad internacional. Aquí está el video de la congresista. Se lo voy a poner aquí, en esta memoria para que lo puedan pasar allí. Bueno, está en inglés. Aquí. ¿Ven, mi hijo, el que me trajo la memoria? Llévalo. Es este video. A ver si lo pueden ver. ¿Saben lo que está diciendo esta congresista aquí en los Estados Unidos? Es hora que el Congreso de los Estados Unidos pase una ley obligando a la gente a ir a la iglesia el domingo. Que el Congreso pase una ley obligando a la gente a ir a la iglesia el domingo. No importa qué iglesia, no importa cuál, pero hay que parar la inmoralidad, hay que parar todo lo malo que está sucediendo en nuestra nación. Miren lo que está pasando. Y la iglesia, la gente no busca a Dios, no va a la iglesia, y por eso está esta nación como está. Si queremos que se acaben las calamidades y que se vuelva la moralidad a la gente, tienen que ir a escuchar los domingos en la iglesia. Qué bueno fuera que el Congreso pasara esa ley. ¿Cuán cercano estamos de esto? Ahora viene el Papa Francisco a Filadelfia a inaugurar el Congreso de las Familias. Estuvo inaugurando el Congreso de las Familias en Brasil y lo que hizo fue hablar del domingo como el Día de la Familia. Ahora viene a Estados Unidos. La alianza para el domingo, que les voy a mostrar esta tarde los documentos, dice, y lo acabo de leer, el título: la alianza para el Día del Señor en Estados Unidos. Dice: el domingo es la marca que nos identifica a todos los cristianos y es una marca de unidad. Es en esa marca que tenemos que estar unidos. El Papa viene a apoyar lo mismo. Por lo tanto, el Papa es nuestro amigo, porque él está impulsando el domingo. Eso no es todo. ¿Cuán cercano estamos? Viene a hablar al Congreso de los Estados Unidos. Y luego va a Nueva York a hacer una presentación ante las Naciones Unidas. Las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor nos dicen que la venida del Señor está cerca. Mientras la iglesia está dormida, o como vimos el primer día, el siervo malo dice: mi Señor se tarda en venir, y no le está dando el alimento a su tiempo, alertando al pueblo de Dios de lo que viene para que se prepare. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente a quien el Señor ha puesto sobre su casa para que alimente a su casa a su tiempo? Pero si el siervo malo, todo eso está en Mateo capítulo 24. Dice allí,
Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En lugar de estar unidos en la crisis que se avecina, el siervo malo está golpeando a sus consiervos, atacando a otros que están alertando al pueblo. No quiero estar en los zapatos del siervo malo, porque el Señor lo pondrá con los hipócritas y será castigado duramente. Pasad por en medio de la ciudad, matad, no tengáis misericordia, matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a mujeres, a niños, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues por los varones que estaban al frente del templo, los dirigentes del pueblo de Dios. Hermanos, es tiempo que nos unamos. Es tiempo que los que amamos este mensaje y sabemos que es el momento de anunciarlo, porque otros quizás no están en contra del mensaje, pero dicen: todavía no llegó el tiempo de hablar estas cosas. Cuando venga la ley dominical, ahí sí vamos a hablar de esto. Si no lo decimos ahora, ¿quién nos va a creer? Cuando lo digamos van a decir: pues ahora que salió esto, ahora están diciendo esto. Pero si nosotros lo estamos anunciando de antemano, como dijo Cristo: os lo he dicho de antemano, para que cuando suceda, creáis. Como pueblo adventista tenemos que estar alertando lo que viene, para que cuando llegue la gente diga: es cierto, entonces era verdad, mira lo que está pasando. Y miles se van a echar de parte del lado de Dios cuando vean el cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice. Pero los dormidos se van a despertar demasiado tarde. Y como ya estudiamos esta semana, el zarandeo va a sacar a multitudes del pueblo adventista que no se prepararon. Compañía tras compañía del ejército de Dios se pasaba a las filas del enemigo. Qué triste. Nosotros debemos usar cada oportunidad que tenemos para proclamar este mensaje. Yo quiero hacer una invitación en esta hora a aquellos que aún no han hecho su pacto con el Señor a través del bautismo. Este es el momento de hacerte contar como soldado del ejército de Cristo. No postergues tu decisión. Tienes bastante tiempo de estar escuchando la verdad. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Y yo quiero hablar a 3 tipos de personas que están aquí presentes en esta hora. En primer lugar, aquí hay personas que nunca han tomado ese paso de ser bautizados de adultos, aceptando a Cristo como Salvador. A mí no me importa si te bautizaron de niño recién nacido. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Un niño ni puede creer ni puede arrepentirse. Me refiero a personas que acepten a Cristo, que crean en Él, se arrepientan de sus pecados y hagan el pacto de salvación con el Señor. Si tú nunca has tomado ese paso, yo te invito en esta hora a que tomes la decisión más importante de tu vida. Y no lo digo yo, lo dijo Cristo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y Cristo le dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu,
espíritu es. No te maravilles que te dije, necesitas nacer de nuevo. Eso lo dijo Cristo, no yo. Si no has nacido de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Tienes que tomar la decisión de entregar tu vida a Él y nacer del agua y del espíritu. En segundo lugar, estoy apelando a aquellos que fueron bautizados, aún creyendo en Cristo y aún aceptándole a Él como Señor. Salieron del mundo, salieron de la iglesia romana con todas sus imágenes, porque conocieron la verdad y se bautizaron. Pero cuando los bautizaron no les enseñaron el santo sábado. No les enseñaron, como dice Mateo 28:19, por tanto id y doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso incluye guardar el santo sábado, que ahora vemos que es la piedra de toque de lealtad en el tiempo del fin. Quizás tú fuiste bautizado en otra iglesia, pero no te enseñaron del santo sábado y de tantas otras cosas que ahora a través de Radio Advenimiento has estado escuchando, o a través del canal 67 en El Salvador has estado escuchando y nunca antes lo sabía, o quizás a través del canal 63.5 del Evangelio Eterno allá en Los Ángeles, o el canal Biblos TV. Por primera vez ahora conoces estas verdades, y aquí hay personas que vienen de otras iglesias que Dios los ha traído y que ahora han conocido esta verdad. Necesitas hacer una decisión de ponerte de parte de Cristo. Y algunos dicen, pero si ya fui bautizado, ¿me puedo volver a bautizar otra vez? Lee Hechos capítulo 19 y dice que ya estaban bautizados por Juan el Bautista, pero no habían oído siquiera del Espíritu Santo. Y Pablo les dijo lo que Juan el Bautista había enseñado, que creyeran en aquel que venía después de él, que los bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Y dice, cuando entendieron esto, fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados por Juan el Bautista en un bautismo verdadero de arrepentimiento, sumergidos debajo del agua por un profeta del Señor. Su bautismo era válido, pero no habían tenido toda la doctrina. Necesitan volverse a bautizar otra vez al conocer toda la verdad, como hicieron los que fueron bautizados en Éfeso. Y el tercer grupo, me refiero a aquellos que una vez fueron bautizados en la iglesia adventista, pero se apartaron del camino del Señor. Se enfriaron, tropezaron, cayeron, o por cosas que ni vale la pena recordar, están fuera del pueblo de Dios. Están fuera del redil. Necesitan reconciliarse con Cristo. Cristo contó una historia. Había un pastor que tenía 100 ovejas. Y un día, contando las ovejas, se dio cuenta que le faltaba una. Y dejó las 99 en el redil y se fue a buscar la ovejita perdida. Y la halló llorando y gimiendo en la montaña. La recibió en sus brazos y la trajo de vuelta al redil. Si tú eres esa ovejita que te saliste del redil, que te perdiste fuera, te fuiste al mundo, pero Dios te trajo aquí en este día, necesitas dejar que Cristo te vuelva a recibir y te abrace. No tengas miedo si eres esa ovejita que te saliste del redil. Dios conoce a los suyos. Y nadie, dijo Cristo, puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Si tú eres hijo de salvación, el Señor te va a traer. Vas a escuchar la voz, porque Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando yo las llamo,
reconocen mi voz y me siguen. Si tú eres ovejita de Cristo, vas a escuchar la voz del pastor que te dice: ven a mí, yo te redimí. No sé en cuál de los tres grupos tú estás, pero yo quiero orar por ti en esta hora, que el Señor te confirme en su llamado. Y sabes, no endurezcas tu corazón. Porque si cuando Dios te llama y sientes en tu corazón que te está hablando a ti y dices: no, ahora no, más adelante, ¿qué te hace pensar que cuando ya el Espíritu Santo no te llame, tú vas a venir? Uno tiene que venir cuando Dios lo llama. Yo no le puedo decir a Dios cuándo llamarme. Él es el que me llama. Él es el que llama. Y nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre que me envió no lo trajere. Si Dios te está trayendo hoy, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han tomado el paso del bautismo, así de adultos, de grandes, sumergidos debajo del agua para perdón de los pecados? Yo quiero orar por esas almas, que el Señor las selle para vida eterna. ¿Tienes el valor de levantar tu mano? Ok, veo muchas manos que se están levantando. Hay muchos que aún no han tomado este paso. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano, no te dé vergüenza. Allá, hay muchos. Y ustedes no los pueden ver, pero en la televisión hay muchos más. Por todas partes donde llega esta señal, a través de la radio, a través de la televisión, en California, en Guatemala, en el sur de México, donde se está transmitiendo por Radio Fuerte Pregón. También en Costa Rica, también en El Salvador, y hay muchas almas como ustedes que están sintiendo el llamado del Señor. Segundo grupo, ¿cuántos de los que están aquí fueron bautizados en otras iglesias, pero no les enseñaron toda la verdad que ahora conocen? Y ahora pueden decir verdaderamente: ahora sí conozco la verdad de Cristo, su verdadero evangelio. Antes lo conocía a medias, pero ahora lo conozco en su totalidad. ¿Tienes el valor de levantar tu mano y decir: yo soy esa alma, yo quiero seguir al Señor? Amén, 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 amén. Veo varias manos que se están levantando. Amén, el Señor te bendiga, joven. Alabado sea su nombre. Amén, el Señor te bendiga. Amén, amén, el Señor te bendiga. Quizás hay alguno aquí que conoció este mensaje bendito cuando era niño, cuando era joven, o hace algún tiempo atrás, y lo aceptó de corazón, pero se enfrió. Es esa ovejita que se salió del redil. No dejes que tu orgullo te deje fuera de los brazos de Cristo. Él te quiere recibir. El que te quiere abrazar y darte a ti su calor, decir: tú eres mía, me pertenece. Y el Señor extiende su brazo para recuperarte y traerte de vuelta. Necesitas reconciliarte con Él. ¿Quién tiene el valor de decir: pastor, yo soy esa ovejita que me salí del redil? Amén, el Señor te bendiga, a ti y a ti y a ti y a ti y a ti. Hay muchas manos que se están levantando. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo quiero orar por cada una de estas almas. Quiero que el Señor selle esta decisión, que no sea solamente una emoción, sino una convicción que lleve a una transformación. En unos días más vamos a estar en El Salvador. Teletransformación, Canal 67, me está escuchando ahora. Y el Espíritu Santo está tocando los corazones de los que van a sellar su pacto con Cristo a través del bautismo allá en El Salvador. En Los Ángeles hay muchos que están escuchando este mensaje y Dios los está llamando. Y a través de la radio, las distintas radios que están en cadena, están escuchando el mensaje del Señor. No te quedes donde estás. El tiempo es corto. Las cosas se van a dar rápidamente. Una vez que se dispare el gatillo, los acontecimientos finales serán rápidos. Hoy es el día de entregarte al Señor. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar ese himno que dice: ¿quién está por Cristo?
¿quién le servirá? A salvar a otros, ¿quién le ayudará? ¿Quién, dejando el mundo contra el error, luchará por siempre al lado del Señor? Y en el coro de ese himno dice: por su magna gracia, por su inmenso amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. Solo que al llegar al coro de este himno, cada vez vamos a hacer como hicimos la otra noche, donde dice por su magna gracia, vamos a poner nuestra mano sobre el corazón, por su inmenso amor. Y donde dice yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor, vamos a levantar la mano diciendo que estamos de parte de Cristo Jesús. Y voy a invitar a todos los que levantaron su mano, que al llegar al coro se acerquen aquí adelante para que al final del himno podamos orar por cada uno de ustedes. Voy a pedirle al pastor que tenga listas las tarjetas donde vamos a anotar sus nombres, porque yo quiero tener sus nombres para seguir orando por cada uno de ustedes. Si tú pasaste el primer día que estuve aquí, hice un llamado también, pasa otra vez. Queremos confirmarte en ese llamado y seguir orando por ti. Himno número 363. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? A salvar a otros, ¿quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el error luchará por siempre al lado del Señor? Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. No por la corona ni el galardón entro en esta lucha y contra el tentador. Por los pecadores Cristo se entregó. En llevarlos a sus pies, En llevarlos me gozo a yo. sus pies me gozo. por su magna gracia, Por su magna gracia, su profundo amor. yo estoy por Cristo, Por Cristo es mi Rey, Señor. es mi Rey, En la tercera estrofa, los que levantaron su mano en los tres grupos pueden venir hacia adelante. Cristo nos compró, Sino con su sangre, con la sangre que en la cruz vertió. Ven, acércate, ven. Los que a él acuden, Los tres grupos que hablé, si tú estás en uno de ellos, acércate. Libertad recibe, limpio corazón, limpio corazón. por su magna gracia, por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. Rudo el conflicto, sigue con Satán, mas lo venceremos, mas lo venceremos. Cristo es capitán, su verdad eterna Verdad eterna es nuestro pabellón. pabellón. Su presencia viva, Presencia todo viva, corazón. todo corazón. Por su magna gracia, su profundo amor.
más el coro a capela. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo. ¿Tienen algunas tarjetitas, pastor, para tomar el nombre de estas personas? ¿Ok? ¿Me ayudan, por favor, a tomar los nombres? Son muchos. Los que tienen un cuaderno o algo, necesitamos tener los nombres. Especialmente si usted quiere sellar su pacto con Cristo hoy, esta tarde, a través del bautismo. Hay varios de los que están aquí que van a ser bautizados esta tarde. Si tú quieres ser uno de ellos, dile a la persona que te pide el nombre: yo me quiero bautizar hoy. Y el pastor va a tener una reunión con todos los que se quieren bautizar esta tarde para repasar con ustedes las cosas más importantes que deben saber para poderse bautizar. ¿Cuándo va a ser eso, pastor? Al nomás orar, que se queden, ¿ok? Antes de orar, estamos tomando los nombres. Pongan su nombre. Y si usted quiere bautizarse hoy, nomás ponga al lado de su nombre una letra B. ¿Qué quiere decir? B de bautismo, para hoy. Así el pastor sabe que ustedes son los que desean sellar su pacto con Cristo hoy. Si tú me estás viendo a través del canal de televisión, donde quiera que estés, en las redes de canales del Evangelio Eterno, si estás escuchando a través de la radio o viendo a través del internet, sabemos que hay personas de todos los países que están viendo esta programación en vivo desde distintos lugares a través del internet. Si estás escuchándolo a través de las cadenas de radio que están transmitiendo en vivo esta programación, y Dios ha tocado tu corazón, así como estas almas que han pasado aquí adelante, pídele al Señor que te selle para el día de la redención, y busca una iglesia donde se guarden todos los mandamientos de Dios, una iglesia que predique la verdad, que tenga el don profético que Dios le dio a Elena de White. Busca esa iglesia donde se predique la verdad, la iglesia adventista, y únete entregando tu vida a Cristo Jesús. Llegó el momento de dejarte contar con los soldados del ejército de Cristo.